La historia que vamos a contar no comienza en un juzgado moderno, sino en el lodo y el hedor de una calle de París del siglo XIII. Imaginen por un momento que pudieran viajar en el tiempo, tomaran un pequeño paseo por un castillo medieval o se sentaran a la mesa de un noble. Creerían que el desafío sería entender el idioma o la vestimenta, pero el verdadero peligro, la auténtica forma de meterse en problemas graves, problemas que hoy les llevarían directos a la cárcel, residiría en sus modales. Lo que hoy llamamos decencia básica, cortesía o incluso sanidad. En el medievo eran reglas de etiqueta tan radicales y opuestas a las nuestras que su cumplimiento o su violación podían significar la diferencia entre una vida de éxito o la exclusión social e incluso la muerte. El medievo no era solo una era de caballeros y castillos, era una cultura con un código social tan extraño, tan brutalmente pragmático, que hace que nuestras leyes de hoy parezcan increíblemente blandas en comparación. Hoy viajaremos a través de 5 de esas reglas, costumbres que, si se practicaran en su ciudad hoy, les garantizamos que provocarían una llamada inmediata a la policía. La regla número 1 en la comida es comunión y confianza. Nuestra primera ofensa se comete en la mesa. Usted ha sido invitado a la corte de un señor feudal y le espera un festín. En el mundo moderno, sentarse a comer es un acto intensamente individual, en su plato, su cubierto, su espacio personal. En la Edad Media, la comida era un acto de comunión, de economía y, crucialmente, de confianza. Imaginen que, en medio de la cena, su anfitrión les pasa una copa de vino. Usted bebe y, con toda naturalidad, la devuelve para que él beba de la misma zona. Si hoy en un restaurante usted hiciera esto con un extraño o incluso con un conocido, estaría violando todas las normas de higiene y decoro post-pandemia. Si lo hiciera con el anfitrión de una cena de negocios, sería un paria social. Pero la copa compartida era solo el principio. Los cubiertos, tal como los conocemos, cuchillos personales, tenedores, eran una rareza o simplemente no existían. Los platos eran, a menudo, trozos de pan duro llamados trinchadores o trenchers, que se compartían entre 2 personas. Usted no solo comía del mismo plato de pan, sino que usaba sus dedos y debía saber cómo usarlos. El manual de modales dictaba que solo debías mojar y tocar la comida con 3 dedos, manteniendo los otros 2 limpios, quizás como un vestigio arcaico de intentar mantener alguna distancia de la suciedad. La verdadera prueba de confianza y lealtad venía cuando, tras mojar sus dedos grasientos en la salsa o tomar un trozo de carne, usted no debía limpiarse en el mantel, ni mucho menos en la ropa del vecino. El punto de limpieza más aceptado, y a la vez el más chocante para nosotros, era el pan mojado y grasiento. El trinchador se convertía en una toalla comestible, y al final de la comida, este pan, empapado en el estofado y en la grasa de todos los dedos que lo habían tocado, era arrojado bajo la mesa a los perros, o en el caso de las comidas más caritativas, entregado a los sirvientes o a los pobres. Si usted, hoy en día, limpia sus manos en el centro de la mesa y luego arroja su plato de papel usado al suelo para que un perro lo devore, la alarma de etiqueta se dispararía de inmediato y probablemente sería expulsado del establecimiento, si no directamente multado por desorden público y peligro sanitario. La regla número 2. El cuerpo y la naturaleza, sin privacidad. Nuestra segunda regla, o más bien, la falta de una regla, es quizás la que más choca con nuestras leyes de decencia pública y salud. En cualquier código de policía moderno, el acto de orinar o defecar en la vía pública está estrictamente prohibido y castigado con multas elevadas o, en casos extremos, arresto. En el mundo medieval, sin embargo, la ciudad, el castillo y la casa eran tratados con una indiferencia impactante hacia los desechos humanos. La calle no era solo un lugar de tránsito, era el principal vertedero y para muchos el baño público más conveniente. En los castillos más grandes existían unas estructuras llamadas guardarropas, garderobes, que eran básicamente pequeños cuartos con un agujero en el suelo que desaguaba directamente al foso o, peor aún,
a un conducto que terminaba en la base de la muralla. Esta solución arquitectónica, lejos de ser un avance sanitario, simplemente trasladaba el problema a otro lugar, a menudo saturando el aire con un hedor insoportable. Pero la gente común, los soldados y los sirvientes, no tenían esa comodidad. Era completamente normal, incluso dentro de las casas de los nobles. Simplemente usar la esquina más oscura o tirar los contenidos de un orinal directamente por la ventana, acompañado del clásico grito de «agua va», que apenas daba tiempo a los transeúntes a apartarse. La regla de etiqueta o el código de conducta no era no hacerlo en público, sino hacerlo con la menor ostentación posible. Era una norma socialmente aceptada que la calle estaba sucia. La costumbre de aliviar las necesidades en público o tirar los desechos desde arriba. Hoy en día, no solo sería considerado un crimen de indecencia, sino una grave violación de los códigos de salubridad. La policía no solo lo arrestaría, sino que probablemente lo haría enfundado en un traje de materiales peligrosos. Esta tolerancia a la suciedad era, irónicamente, la que alimentaba las plagas y las enfermedades, pero era una parte tan intrínseca de la vida cotidiana que nadie pensaba en ello como un acto punible, sino como una mera necesidad biológica en un mundo sin infraestructuras adecuadas. La regla número 3, la plaga y la etiqueta del aliento. Nuestra tercera regla se relaciona directamente con el cuerpo y la propagación de gérmenes, algo que hoy está tan internalizado que apenas lo pensamos, pero que en la Edad Media era un acto cargado de superstición y, sobre todo, de necesidad. Hoy, escupir en público o estornudar sin cubrirse es visto como un asalto menor, una infracción de la etiqueta que puede resultar en una multa por ensuciar la vía pública o, en el contexto actual, en una mirada asesina. En el medievo, era un acto cotidiano. La suciedad de las calles, la falta de higiene bucal y la constante presencia de polvo y humo hacían que la necesidad de escupir fuera casi constante. Los manuales de etiqueta, lejos de prohibir la acción, simplemente dictaban dónde hacerlo para mantener cierta dignidad. La norma era: si tienes que escupir, asegúrate de no hacerlo en la mesa, en el rostro de tu anfitrión, ni en el fuego del hogar por razones obvias de explosión pero hacerlo en el suelo o en una esquina estaba perfectamente permitido incluso dentro de la casa. Si hoy escupieras en el vestíbulo de un edificio gubernamental, serías acusado de vandalismo o, dependiendo de la jurisdicción, de un delito sanitario. En cuanto al estornudo, la regla era más supersticiosa que higiénica. Estornudar en público era peligroso, no por los gérmenes, sino por la creencia de que el alma podía escapar del cuerpo. De ahí surge la costumbre de decir «Jesús» o «Salud» para proteger al estornudador. Y aunque no existía la regla de cubrirse la boca y la nariz, sí existía una norma de discreción. Ansí era posible girarse un poco. Pero la verdadera amenaza para el decoro no era el escupitajo ni el estornudo, sino la limpieza nasal. Sonarse la nariz con la mano y luego limpiarse la mano en la ropa, la mesa o peor aún, la manga del anfitrión era un verdadero error de etiqueta y una de las pocas acciones que la élite condenaba abiertamente por ser grosera. Es decir, escupir en el suelo era mejor que sonarse mal. La regla número 4, haz la espada como extensión del cuerpo. Nuestra cuarta regla choca directamente con las leyes modernas de posesión de armas, orden público y amenaza con arma blanca. Hoy en día, llevar una espada por la calle, desenvainarla en un bar o sentarse con un cuchillo largo atado al cinturón en una cena es una garantía de que la policía SWAT le rodeará en minutos. El simple acto de esgrimir, desenvainar un arma en público, se considera una amenaza grave y punible. En la Edad Media, su arma no era un accesorio, era una extensión de su estatus, su seguridad y su identidad. Para los hombres libres, especialmente los nobles y caballeros, estar desarmado era sinónimo de ser vulnerable, de rendición o simplemente de ser un campesino. La ley o la costumbre dictaba que usted debía estar armado y listo para defenderse en cualquier momento, ya que la justicia del Estado era lenta e ineficaz. Entrar a una taberna o caminar por la calle con su espada a la vista no era una amenaza,
era una expectativa social. La etiqueta no se centraba en no llevar armas, sino en cómo comportarse con ellas. La regla de oro era no desenvainar tu espada dentro de la residencia de un noble o a la vista de un rey, a menos que estuvieras autorizado a defenderlo. Desenvainar un arma sin una amenaza inminente en un espacio de paz. Se homó la mesa del rey, y era un acto de desafío y traición que podía significar su inmediata decapitación. En cambio, si usted estaba en la calle, en un bosque o en una posada a desenvainar para resolver una disputa menor o practicar un poco, era socialmente aceptado siempre y cuando no escalara a un conflicto que pusiera en peligro a terceros. Esta constante tolerancia a la presencia de armas largas en espacios sociales, algo que hoy está firmemente codificado en nuestra legislación como una ofensa grave, era simplemente la forma en que funcionaba la seguridad personal en un mundo sin monopolio estatal de la violencia. La regla número 5. El castigo silencioso de la exclusión social. Finalmente, la quinta regla se refiere menos a un acto individual y más al castigo. Las leyes de hoy tienen un castigo específico para cada ofensa, una multa por ensuciar, tiempo en prisión por asalto o servicio comunitario por un delito menor. En el medievo, el castigo más temido por la violación de las reglas de etiqueta y modales no era la prisión estatal, que era más para los nobles y los prisioneros de guerra, sino algo mucho más brutal y silencioso, la exclusión social. En el medievo, la vida era una pirámide de dependencias. Su supervivencia dependía de su posición en la comunidad, de la confianza de su señor y de la aceptación de sus pares. Una ofensa grave de etiqueta, como limpiar la grasa de su boca en la ropa del noble, acusar falsamente a un compañero de mesa, o peor aún, tomar la mejor parte de la comida antes que su anfitrión, no conducía a un arresto, sino a algo peor. Conducía a la etiqueta de ser un hombre sin honor o un pobre de espíritu. Si usted era conocido por sus pésimos modales, su falta de respeto a la jerarquía y su incapacidad para seguir las normas sociales, su nombre se tachaba. El Señor no lo invitaría a su mesa. Sus iguales no harían negocios con usted, y las mujeres de su círculo social lo evitarían. Esta exclusión significaba la pérdida de oportunidades económicas, la falta de protección en un mundo violento y, en última instancia, la ruina. Hoy, si usted comete una ofensa de modales, puede ser un mal recuerdo. Mañana puede ir a otro restaurante y nadie lo sabrá. En la sociedad medieval, su reputación lo precedía por millas, y el castigo de la exclusión social era, de facto, una sentencia de muerte lenta y segura. Era una ley de modales que no se escribía en código penal, sino que se grababa en la memoria colectiva, y que garantizaba la supervivencia del orden feudal mucho más eficazmente que cualquier guardia o celda. Así, vemos que las leyes de la calle y la mesa medievales son un espejo inverso de las nuestras, donde hoy exigimos higiene, privacidad y seguridad estatal. Ellos toleraban la suciedad, la comunión forzada y la violencia personal. El verdadero crimen, el que hoy nos llevaría a la cárcel en el medievo, era simplemente la norma, una norma que nos recuerda cuán frágiles son nuestras costumbres modernas y cuánto valoramos ahora la soledad, la limpieza y el Estado de Derecho.